Saludos, saludos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Un placer de estar con ustedes nuevamente. Vamos a continuar trabajando el manual de matemáticas 014. En este video vamos a trabajar la página 88 y la página 89. Aquí en estos ejercicios nos piden determinar las coordenadas del vértice y trazar la gráfica de las siguientes funciones cuadráticas. Aquí hay un pequeño rayoncito, lo vamos a obviar, ¿verdad? Aunque lo voy a aprovechar para hacer la gráfica. Bien, lo primero que tenemos que decir es que esta función es una función cuadrática. Fíjese que el grado relativo del polinomio es de grado 2. Eso significa que es una función cuadrática. Y en el video anterior dijimos que las gráficas, en una de las preguntas de completa, las gráficas de las funciones cuadráticas la gráfica es una parábola. Es una parábola. Bien, entonces lo que vamos aquí a graficar son parábolas. Entonces, ¿qué tenemos que verificar? Miren, habíamos dicho, en una de las preguntas también en el video anterior, dijimos que si el coeficiente, el número que acompaña a la variable de grado 2 es mayor que 0, es decir, recuerden que este número de aquí es A, el 1 que está aquí que no se ve, le vamos a llamar A, este menos 4 es B y este 5 es C. Entonces, dijimos que si A es mayor que 0, si A es mayor que 0, entonces la parábola abre hacia arriba. Bien, ya sabemos que esa parábola va a abrir hacia arriba porque el coeficiente de la variable x cuadrado elevado al cuadrado es 1. Bien, si es menor que 0, entonces abre hacia abajo. Bien, perfecto. Entonces, el vértice va a ser un punto que va a tener una coordenada x y una coordenada y. Bien, en algunos libros, en vez de xy, aparece h, k. Es decir, puede aparecer de esta manera. Vamos a ponerlo aquí para no confundir. A veces sale así, vértice h, k. Pero aquí vamos a utilizar las coordenadas x y y. Entonces, como nos piden determinar las coordenadas del vértice, tenemos que buscar la coordenada x del vértice y la coordenada y del vértice. Bien, entonces, ¿cómo se consigue la coordenada x? La coordenada x, también lo vimos en el video anterior, se consigue mediante la fórmula menos b sobre 2a. Bien, entonces vamos a calcular esto. Menos, ¿quién es b? Recuerden que b es menos 4. Sería menos 4 sobre 2a. ¿Y quién es a? A es 1. Bien, entonces vamos a calcular esto. Colocamos el mismo menos que tenemos aquí. Entonces tenemos menos 4. Menos 4. 2 por 1, 2. Y eso va a ser igual a menos 4 entre 2 es 2. Entonces tenemos que eso nos da 2. Y menos por menos es más. Y nos queda 2. Así que la coordenada x del vértice es 2. Bien. ¿Cómo conseguimos la coordenada y? La coordenada y va a ser igual a f de x. F de x. Es decir, vamos a evaluar esta función que tenemos aquí, pero la vamos a evaluar en el valor de x. ¿Cuánto vale x? 2. Es decir, que vamos a evaluarla en la función para x igual a 2. Bien, entonces, ¿quién es la función? Esta es la función. Donde esté x, vamos a colocar 2. Entonces tenemos x cuadrado, sería 2 al cuadrado. Menos 4x sería menos 4 por 2 más 5. Resolvemos esto. 2 al cuadrado es 4. Menos 4 por 2 es menos 8. Más 5. Entonces esto nos da 4 más 5 son 9. Menos 8 es igual a 1. Bien. Entonces la coordenada del vértice serían 2,1. Entonces este sería el punto del vértice con esas coordenadas. Bien,
Entonces lo que vamos a hacer ahora es trazar la gráfica. Ya sabemos que la parábola va a abrir hacia arriba y el punto más bajo de esta parábola va a estar en 2,1. Entonces, para la gráfica, entonces 2 estaría aquí en X, 1 estaría aquí en Y. Entonces, el vértice sería 2,1. 2,1. Entonces, este sería el vértice. Bien, entonces como la parábola abre hacia arriba, eso significa que desde aquí, desde el punto más bajo, ella va a abrir hacia arriba. No vamos a buscar más puntos, lo recomendable es que sigamos buscando por lo menos 2 puntos de esa parábola, pero ya con esto podemos hacer de manera tentativa aquí, podemos decir que esa gráfica, esa parábola, abre de esa manera. Bien. Esta sería la parábola. Bien, aquí en el ejercicio número 8 tenemos la siguiente función, menos 2x cuadrado menos 2x más 4. Aquí lo primero que vamos a hacer es identificar a A. Este sería A menos 2. Este menos 2 sería B. Y 4 sería C. Entonces, como ustedes notan, aquí en A el coeficiente de A es menos 2. Eso significa que A es menor que 0. ¿Verdad? Si A es menor que 0, entonces la parábola abre hacia abajo. Va a abrir hacia abajo, ¿verdad? Esa flechita indica que va a bajar, va a abrir hacia abajo. Bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que conseguir ahora? Vamos a conseguir las coordenadas del vértice. Recuerden que el vértice va a tener dos coordenadas, una coordenada y, X, y una coordenada Y. La coordenada X va a ser igual a menos B sobre 2A. Entonces, a eso va a ser igual a menos B. Recuerden que B aquí es menos 2. Sobre 2A sería 2A es menos 2. Entonces, esto va a ser igual a menos. Aquí vamos a tener menos 2. Menos 2. Aquí vamos a tener 2 por menos 2 es menos 4. Entonces vamos a tener menos. Menos por menos es igual a más. Es decir, que aquí va a ser positivo. Mitad de 2, 1. Mitad de 4, 2. Entonces eso va a ser igual a 1/2. Entonces menos por más es menos. Y vamos a tener menos 1/2. Bien. Entonces la coordenada Y del vértice la vamos a encontrar evaluando la función en X. Ya sabemos que X es menos 1/2. Entonces vamos a ver cuánto nos da la función evaluada en menos 1/2. Entonces donde esté X, colocamos menos 1/2. Entonces tenemos menos 2 por X cuadrado. X es menos 1/2 al cuadrado. Menos 2X, es decir, menos 2 por menos 1/2 más 4. Entonces esto va a ser igual menos 2 menos 1, 1/2 al cuadrado es, recuerden que ese 2 se eleva al 1. Es decir, aquí también sería menos por menos es igual a más. 1 al cuadrado es igual a 1. 2 al cuadrado es igual a 4. Aquí menos por menos es igual a más. Entonces tendríamos 2 por 1/2 es igual a 1 más 4. Entonces va a ser igual menos 2 por 1/4. Eso es igual a menos 2/4. 1 más 4 es igual a 5. Entonces menos 2/4 más 5. Eso nos da 9/2. Entonces ya aquí tenemos la coordenada X y la coordenada Y del vértice. Es decir, que esta coordenada, este punto del vértice sería menos 1/2, 9/2. Esas serían las coordenadas del vértice. Entonces ya podemos graficar la parábola. Ya dijimos que esa parábola va a abrir hacia abajo. Eso significa que vamos a abrir la parábola hacia abajo y el vértice de esa parábola se va a encontrar en ese punto. De tal manera que vamos a tener en el segundo cuadrante que va a caer ese punto aquí.
Entonces vamos a suponer que esto es menos 1/2. Entonces aquí podemos 9/2. 9/2 es igual a 4.5. Entonces podemos decir, por ejemplo, que esto sería, vamos a ver. Bueno, podemos suponer aquí que este sea 9.5. Podemos ubicar ese punto ahí. Bien, entonces este sería el vértice de esa parábola. Como abre hacia abajo, eso significa que esa parábola abre así, hacia abajo. Bien, solamente tenemos un punto de referencia, pero si queremos hacer la gráfica de la parábola un poquito más ajustada, lo que usted tiene que hacer es ir tomando valores de X, como hicimos aquí, buscamos un valor de X y buscamos un valor de Y, y así entonces podemos tomar más puntos y podemos graficar mejor la gráfica. Pero lo importante es tener el vértice y saber si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Ya con esa descripción que tenemos aquí, esa gráfica podemos dejarla de esa manera. Bien, vamos a la página 89. Aquí tenemos otra función, 3x² más 6x menos 9. Recuerden que este coeficiente es a, este coeficiente es b y este coeficiente es c. Como el coeficiente de a es mayor que 0, es decir, a es mayor que 0, entonces esa parábola, como vimos anteriormente, esa parábola va a abrir hacia arriba. Es decir, vamos a señalarla con una flechita. Ya ustedes saben que esa flechita significa que abre hacia arriba. Lo que tenemos acá ahora es buscar las coordenadas del vértice, las coordenadas X y Y del vértice. Bien. Entonces, la coordenada X, recuerden que la obtenemos con menos b sobre 2a. Entonces sería menos b es 6 sobre 2a, a es igual a 3. Entonces tenemos menos 6 sobre 2 por 3, 6. Y menos 6 entre 6 es igual a menos 1. Ahí ya tenemos la coordenada X del vértice. Y la coordenada Y va a ser igual a la función evaluada en X. Y X es igual a menos 1. Entonces vamos a evaluar la función en menos 1. Entonces tenemos 3x al cuadrado, sería 3 por menos 1 al cuadrado, más 6x, sería más 6 por menos 1, menos 9. Entonces esto va a ser igual, menos 1 al cuadrado es 1, y 1 por 3 es 3, más por menos, 6 por 1, 6, menos 9. Entonces aquí tendríamos 3 menos 6 es menos 3, y menos 3 menos 9 es igual a menos 12. Bien, entonces aquí ya tenemos las coordenadas del vértice, es decir, que el vértice se encontraría en menos 1, menos 12. Entonces vamos a graficar. Entonces tendríamos, por ejemplo, menos 1 aquí y menos 12. Vamos a hacerlo de 6 en 6. Sería menos 6 aquí y menos 12. Podemos hacerlo así, ¿de acuerdo? A escala. Esto es X y esto es Y. Entonces, menos 1, menos 12 sería este punto. Y dijimos que abre hacia arriba. Eso significa que la parábola va a abrir de esa manera. Bien, esa sería nuestra parábola. Bien, vamos al ejercicio 10 de inmediato. Aquí tenemos otra ecuación cuadrática. Este sería A. A aquí sería menos 1, ¿verdad? Aquí B sería 1 y C sería 6. C sería 6. Ok, entonces, como A es menor que 0, A es menor que 0, eso significa que la parábola va a abrir hacia abajo. Abre hacia abajo. Bien, entonces la coordenada del vértice, la coordenada XY, X la vamos a encontrar con la fórmula menos B sobre 2A. Sería menos B, B es 1,
sobre 2a sería 2 sobre, es decir, 2 por menos 1. Entonces esto es igual a menos 1 sobre 2 por menos 1 y menos 2. Menos por menos es igual a más, entonces tendríamos 1/2. Entonces la coordenada X del vértice es igual a 1/2. Entonces la coordenada Y se va a obtener evaluando la función en el valor de X. Dijimos que X es igual a 1/2. Entonces evaluamos la función menos X cuadrado. Recuerden que X es 1/2 al cuadrado más X, que es 1/2 más 6. Entonces eso va a ser igual a menos 1 al cuadrado es 1, 2 al cuadrado es 4, más 1/2 más 6. Y esto nos va a dar, vamos a hacer una calculadora, menos 1/4 más 1/2 más 6. Eso nos da 25 cuartos. 25 cuartos. Entonces las coordenadas del vértice serían 1/2, 25 cuartos. Bien, ok, entonces vamos a hacer la gráfica, suponiendo que tenemos 1/2 aquí, y vamos a suponer que tenemos aquí a 25 cuartos. Bien, entonces el punto del vértice sería este, ¿verdad? Este sería el vértice. Como la parábola abre hacia abajo, entonces tendríamos una parábola de esta manera. Esa sería la parábola, la gráfica de nuestra parábola. Bien, en el siguiente ejercicio, aquí el ejercicio 11, esto ya es un problema de aplicación de lo que hemos hablado, de las ecuaciones cuadráticas. Nos piden resolver el siguiente problema. Se dispone de 100 metros de cerca para delimitar un huerto rectangular adyacente a un río. No se requiere cerca a lo largo del río y nos preguntan cuáles deben ser las dimensiones del huerto para que el área encerrada sea máxima. Bien, si hacemos, por ejemplo, vamos a hacer una pequeña gráfica de ese huerto. Imaginémonos que este es el huerto, ¿verdad? Y de ese lado está el río. Dice que el huerto es adyacente a un río. Entonces, si se fijan, eso es un rectángulo. Y nosotros, porque el huerto es rectangular, ¿verdad? Entonces, tenemos un rectángulo que tiene estos lados. Este lado vamos a llamarle X. Vamos a llamarle a este lado X. Y vamos a llamarle a este lado Y. Bien, entonces, como tenemos que trabajar, la pregunta está relacionada al área. Ustedes saben que el área, vamos a escribirlo aquí, el área de un rectángulo es igual a base por altura, ¿verdad? Entonces sería la base por la altura. Cualquiera de las dos puede ser la base, cualquiera de las dos puede ser altura. Lo importante es que el área es igual a X por Y. De esa manera usted calcula el área de un rectángulo cualquiera. Pero al mismo tiempo, como se va a acercar ese huerto, eso significa que tenemos que tomar en cuenta los lados o las medidas de los lados de ese huerto. De tal manera que tenemos que considerar la suma de los lados sin incluir la parte del río, porque la parte del solar que está, o del huerto mejor dicho, que está en el río no se va a acercar. Entonces, ustedes saben que también el perímetro es la suma de los lados. Entonces, como aquí vamos a acercar estos tres lados, es decir, X más Y más X, entonces el perímetro sería igual a X más X más Y. Si usted suma esto, entonces le va a dar X más X igual a 2X más Y. Bien, eso es por otro lado. Entonces, la cantidad de cerca que se tiene son 100 metros de cerca para delimitar el huerto, el perímetro. Es decir, que el perímetro lo vamos a igualar a 100. Vamos a igualarlo a 100. Es decir, que el perímetro que es igual a 100 va a ser igual a 2X más Y.
Bien, perfecto. Entonces, vamos a llamarla a esta ecuación, vamos a llamarle 1 y a esta ecuación vamos a llamarle 2. Entonces, aquí yo voy a despejar, vamos a hacerlo aquí, vamos a despejar x, perdón, vamos a despejar y, es decir, ese 2x que está sumando lo vamos a pasar restando y vamos a tener que 100 menos 2x es igual a y. Es decir, aquí tengo despejado a y. ¿Por qué estoy despejando a y? Porque vamos a llamarle esta ecuación número 3. Porque quiero tomar esta ecuación que está aquí y la voy a sustituir en 1, en la ecuación 1. Es decir, va a tomar la ecuación 3 y la vamos a sustituir en 1. Es decir, 3 en 1. 3 en 1. Eso significa que el área va a ser igual, como el área es igual a x por y, entonces va a ser igual a x por y, pero ya sabemos que y es igual a 100 menos 2x. Eso significa que va a ser igual x por menos 100 menos 2x. Bien, si resolvemos esto, entonces tenemos x por 100 es igual a 100x menos x por 2x es igual a 2x al cuadrado. Bien, entonces fíjense que nosotros tenemos aquí ya una ecuación cuadrática. Y eso es lo que estamos trabajando desde ahorita, ¿verdad? Estamos trabajando con funciones cuadráticas. Entonces, lo que vamos a necesitar ahora es que esta ecuación que tenemos aquí, vamos a graficar, vamos a ver cuál es el punto máximo, porque aquí nos están pidiendo cuál es el área máxima de ese huerto. Y en las ecuaciones cuadráticas podemos conseguir ese punto máximo. Recuerden que los puntos máximos en las parábolas se llaman vértices. Es decir, el vértice es el punto más alto o más bajo de una parábola. Entonces, yo buscando ese vértice, yo puedo obtener ya el área máxima de ese huerto. Bien, por medio de esta ecuación. Entonces, aquí, ¿quién es A? ¿Quién es A aquí? Recuerden que A es el coeficiente de la x de mayor grado, es decir, que A es igual a menos 2. ¿Quién es B? B es el coeficiente de la variable x, es decir, sería 100. Y C, como no tenemos C, eso significa que C, que es el término independiente de la ecuación cuadrática, sería igual a 0. Bien, entonces, con esos datos, podemos entonces conseguir el vértice x, y de esa parábola, porque ahora lo que vamos a hacer es graficar una parábola. Entonces, ¿cómo yo consigo a x? Recuerden que x se consigue con menos b sobre 2a, ¿verdad? Entonces sería menos, ¿quién es b? B es 100, sería 100 sobre 2a, sería 2 por a es igual a menos 2. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Menos 100, 2 por menos 2 es igual a menos 4, menos por menos es igual a más, y 100 entre 4 es igual a 25. Bien, ya yo acabo de obtener la coordenada x de ese vértice. La coordenada y será igual a la función, es decir, a esta función evaluado en x. ¿Quién es x? 25. Entonces vamos a ver cuánto nos da la función cuando x es igual a 25. La función es esta. Donde esté x, colocamos 25. Entonces 100 por x sería 100 por 25 menos 2. X al cuadrado sería 25 al cuadrado, ¿verdad? Entonces eso va a ser igual, 100 por 25 es igual a 2500 menos 25 al cuadrado, es decir, menos 2 por 25 al cuadrado
será igual a 625. Bien. Entonces, aquí tenemos 2500 menos 2 por 625. 2 por 625 es igual a 1250. Y 2500 menos 1250 es igual a 1250. Entonces, ese es el valor de Y. De tal manera que el vértice de esa parábola que vamos a graficar tendrá las coordenadas 25,1250. Bien, ese sería el vértice de esa parábola. Entonces vamos a graficar esa parábola. Como el coeficiente de la variable x cuadrado, que es a, es negativo, eso es negativo, significa que a es menor que 0. Eso significa que si es menor que 0, como vimos anteriormente, esa parábola abre hacia abajo. Abre hacia abajo, ¿verdad? Entonces, tendríamos la siguiente parábola. Comienza en el primer cuadrante. Supongamos que esto sea 25 aquí. Y aquí tendríamos 1250, ¿verdad? Esta gráfica, esto sería X y aquí sería A. Aquí sería el área, ¿de acuerdo? Es decir, en vez de Y sería el área. Entonces, este es el punto máximo de la parábola. Eso significa que la parábola, como abre hacia abajo, sería una parábola de esa manera. Bien, entonces ese puntito que tenemos aquí, ese es el punto máximo. El punto máximo de esta parábola. Y recuerden que ese punto es el punto 25,1250. De tal manera que aquí yo tengo la coordenada X, pero esto que está aquí es el área. Eso es el área. Eso significa que el área máxima que puede tener el huerto es 1250 metros. Y X, ese lado, es 25. Bien, ahora volvamos a la ecuación del área. Ya sabemos que el área, si yo tengo aquí área igual a X por Y, entonces el área, ¿cuánto es el área? 1250 igual a X igual a 25, pero Y, yo no conozco a Y. Entonces Y la vamos a dejar igual. Entonces vamos ahora a despejar Y. Ese 25 que está multiplicando lo pasamos dividiendo. Entonces tenemos que Y es igual a 1250 entre 25. Y 1250 entre 25, eso es igual a 50. Eso es igual a 50. Bien, entonces ya nosotros acabamos de encontrar cuáles son las dimensiones de ese huerto. Es decir, las dimensiones del huerto, vamos a escribirlo aquí debajo. Las dimensiones del huerto sería que X es igual a 25 metros. 25 metros. Y Y es igual a 50 metros. Esas son las dimensiones para que nos pueda dar el área máxima de ese huerto, ¿verdad? Porque si utilizamos aquí la ecuación X igual a 25 metros por Y, que son 50 metros, entonces eso nos va a dar 1250 metros cuadrados. Y ese es el área máxima que puede tener el huerto. Ya lo vimos aquí en la gráfica. Bien. Ok, espero que ustedes hayan entendido el ejercicio. Si no lo han entendido, puede darle review al video para que puedan asimilarlo poco a poco y así puedan entenderlo bien. Ya con esto hemos concluido el video de hoy. Espero que hayan aprendido. Suscríbanse al canal, regálenme like, denme like al video para saber que
están aprendiendo, que les están gustando los videos, y coméntenos cualquier duda que tenga. Bien, nos vemos en el próximo video.